Un saludo muy especial a toda la comunidad del municipio del Santuario. Les habla el padre Edgar Gómez, vicario parroquial de la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá. Muy complacido de poder compartir con ustedes en este día unas cortas reflexiones sobre nuestra Iglesia Católica, desde la palabra de Dios y desde toda la experiencia de fe que como comunidad vamos realizando. Quisiera en este día referirme al papel del apóstol Pedro en la Iglesia, que sigue vivo, que permanece en medio de nosotros como sucesor y como aquel que transmite y conserva las enseñanzas de Jesucristo, y que lo hemos manifestado lógicamente en el Papa, y podríamos decir lógicamente que hoy en día actualmente es el Papa Francisco. Vamos primero a escuchar un texto de la palabra de Dios del Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículos 13 y siguientes, donde se nos va a contar un episodio donde el Señor con sus discípulos ratifica o da a entender precisamente la tarea de este apóstol. Vamos entonces a escuchar con atención. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Palabra del Señor. Bien, amables televidentes, en este texto se fundamenta por qué en la Iglesia hablamos de la persona del Papa como sucesor de Pedro y como aquel que le han entregado la tarea de apacentar el rebaño de Dios. Este texto, tomado del Evangelio de Mateo, muestra la pregunta fundamental de Jesucristo, que es una pregunta que a todos nos tendría que preocupar, porque tendríamos que darnos cuenta quién es para nosotros Jesucristo. Y al pensar, al reflexionar y al tratar de responder ante esta pregunta fundamental, nos tiene que venir siempre a la memoria las palabras del Señor, de que todo lo que se realice dentro de la iglesia, en la iglesia, por medio del sucesor de Pedro y de todos como iglesia, sucede también en la tierra y en el cielo, hablando precisamente del poder de las llaves. A este hombre, a un pescador humilde y sencillo, el Señor le encomendó una gran tarea de ser aquel que lo representara, que hablara de su parte, que pregonara la palabra del Señor y que por ningún motivo renunciara a lo que el mismo Jesucristo le enseñó. Hemos venido en un recorrido de más de 200 papas en la iglesia, 266 con el Papa Francisco, donde se ha repetido una y otra vez con insistencia de parte del Señor: tú eres Pedro, sobre ti edifico mi iglesia. Y eso es lo que propiamente hace la figura de Pedro en la actualidad, o la figura del Papa. Pero todo este acontecimiento entonces, en este diálogo con el Señor, es donde fundamentamos y donde entendemos que el primado del Papa o el primado de Pedro no es algo de institución meramente humana, sino que es todo un trabajo que ha realizado el mismo Señor, que ha ideado el mismo Jesucristo, que es el proyecto del mismo Dios, donde a través de la iglesia nos muestra y nos enseña todo aquello que nos quiere entregar a través de su palabra. Yo les decía hace un momento, preguntémonos ese cuestionamiento para nosotros: ¿qué significa? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y podríamos pensar en muchas cosas de lo que dice la gente que es Jesucristo, porque en muchos ambientes se entiende a Jesucristo simplemente como un político, como un revolucionario, como una persona que ha hecho mucho bien, como un personaje simplemente que vivió en una época histórica. Pero todos los que tenemos fe y los que hemos tenido un encuentro vivo, vital, permanente y hermoso con Jesucristo, nos damos cuenta que Jesucristo
no está muerto y que Jesucristo está vivo y que precisamente Él nos motiva a nosotros a construir familia, a trabajar, a consagrarnos para Él, a buscar de qué manera Él es conocido y amado. Y en todo este proceso entonces de nosotros ir descubriendo quién es Jesucristo, nos tenemos que dar cuenta entonces lo que esto significa para la persona de fe. ¿Quién es Cristo para ti? Y no nos podemos quedar pensando simplemente en respuestas piadosas o en respuestas racionalistas, sino y sobre todo en lo que en mi interior existe, en lo que Él mismo ha hecho en mí como persona. ¿Qué ha transformado Jesucristo de mi historia personal, de mis situaciones complejas en mi interior, de aquello que de pronto genera para mí dificultad? Ver cómo Jesucristo, su santa palabra, la oración, lo que nos ha dejado en la iglesia nos ilumina, es tener un fundamento muy fuerte y una paz interior muy grande de sabernos amados y queridos por el Señor y de saber que lo que Él ha realizado en un apóstol se ha ido prolongando en cada uno de los bautizados, porque todos nosotros que somos bautizados hemos experimentado precisamente ese amor de Jesucristo que nos ha traído desde el Padre, donde nos ha revelado quién es Él y donde nosotros tenemos que descubrir quiénes somos delante de Él y para dónde es que vamos. La vida siempre nos va a traer dificultades, van a haber siempre situaciones complejas y avatares. Pedro mismo los vivió. Sabemos precisamente que, por ejemplo, en el momento que fueron a tomar preso al Señor, Él fue el que le cortó la oreja a aquel hombre llamado Malco, un hombre impulsivo. Él era un hombre pescador, un hombre sin mucha instrucción, pero sin embargo dócil y con capacidad precisamente de llevar a cabo el plan de Dios, porque fue dócil. El Señor no lo escogió porque fuera el más representativo dentro de la comunidad de los judíos, porque tuviera un puesto importante, porque fuera una persona con muchos dotes y muchas capacidades, sino y sobre todo porque simplemente tiene un corazón dócil. Entonces pensemos y meditemos lo que esto significa para que ahorita nos adentremos a pensar en la persona del Papa y en toda la estructura de la Iglesia que nos va mostrando sobre todo y siempre y en todo momento el rostro de Jesucristo que está vivo. Bien, amables televidentes, vamos a continuar entonces, después de haber reflexionado desde la palabra de Dios, desde este Evangelio de Mateo en el capítulo 16, en la persona del Papa. Y sabemos que a lo largo de la historia, como les venía diciendo, en estos 2000 años de historia que tiene la Iglesia Católica, pues ha habido 266 papas. En este momento es el Papa Francisco. El primero después de Jesucristo, que fue el que le encomendó esta tarea, fue Pedro. Y nos dice la historia que también hay documentos que la Iglesia conserva, están Lino, Cleto, Clemente, que se mencionan, de hecho, cuando usamos lo que se llama en la celebración eucarística el canon romano o la plegaria eucarística número 1. Y allí se mencionan estos primeros papas. ¿Todo esto para qué? Para saber quién es el sucesor de Pedro, quién es aquel al que el Jesucristo le encomendó esta tarea. Se llama sucesor de Pedro porque desde él vienen hasta nuestra historia en el Papa Francisco, 266, cumpliendo la misma tarea. Se llama sumo pontífice de la Iglesia Católica y Universal porque en él están el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y porque él es el que nos preside en la caridad. Él es el que presta un servicio mayor en la iglesia porque no es una autoridad al estilo humano, sino sobre todo un servicio. Él es el primado de Italia, porque acuérdense que cada país tiene una conferencia episcopal y tiene un primado, así como en Colombia el cardenal primado, el obispo primado es el cardenal Rubén Salazar, pues en Italia el primado es el Papa Francisco, pero también es el primado de la Iglesia Universal. También se le llama metropolitano porque es el que está en una metrópolis. Aquí en nuestra región la metrópolis más cercana es Medellín, por lo tanto el arzobispo de Medellín es precisamente el metropolitano nuestro. También el Papa tiene la calidad de jefe de Estado porque él preside la Ciudad del Vaticano o el Estado Vaticano como un Estado independiente, con el cual también hay una cantidad de relaciones entre los demás estados. Les he insistido, 266 papas
es decir, una tradición ininterrumpida, un mandato ininterrumpido. ¿Cuáles son propiamente las funciones del Papa? La primera es precisamente la que le entregó Jesucristo a Pedro. Eso es fundamentalmente las llaves del reino de los cielos, como lo escuchamos en el texto bíblico. Atar y desatar, lo escuchamos también en el texto bíblico. Confirmar a los hermanos en la fe, lo enseña el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Apacentar el rebaño de Dios, Juan 21. Es un servicio a la unidad de la iglesia, a la fe y a la comunión. Si podríamos decir en resumen, ¿cuál es la tarea del Papa? Es precisamente eso, servir. Y esa es la tarea de todo cristiano, servir. Cada uno lo hace desde su condición. El Papa lo hace como cabeza visible de la iglesia en la tierra. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Pero aquel que coordina, dirige, anima y se convierte también en el signo de la unidad, junto con Jesucristo, lógicamente, porque el Papa no tendría nada absolutamente que darnos si no es en relación a Jesucristo, pues precisamente es el servicio de la unidad. Él nos enseña las verdades reveladas. El Papa nunca va a cambiar las verdades que ya nos ha revelado precisamente la Sagrada Escritura. A partir de ellas nos enseña y a partir de ellas nosotros aprendemos. Él nos enseña, decía el Papa Juan Pablo II, lo que hace el Papa en la Iglesia. Él enseña con palabras, con escritos y con iniciativas. Esas iniciativas brotan precisamente de toda la organización del Estado Vaticano que están al servicio del mundo y de la Iglesia universal. El Papa nos habla a través de las audiencias que se realizan todos los miércoles y que las podemos ver a través de los canales católicos. Nos habla a través de cartas apostólicas, de constituciones apostólicas, de los discursos, de las encíclicas que son enseñanzas profundas sobre fe y costumbres, de las exhortaciones apostólicas que brotan después de los sínodos que realizan los obispos en comunión con el Papa, a través precisamente de algo que se llama el motu proprio. El motu proprio es precisamente una enseñanza, una decisión del Papa que hace con toda libertad, es decir, porque él lo deseó y porque él lo hizo y recibe este nombre. También el Papa realiza viajes apostólicos. Muchos se dicen y se preguntan el Papa por qué va a todos los lugares a pesar de que sean musulmanes o hindúes o los chinos y él va y los visita. Acordémonos que hace un momento les dije, el Papa es jefe de Estado. Y él precisamente va en calidad de jefe de Estado a muchos lugares. Aquí también, si viene a Colombia, como lo ha anunciado la Conferencia Episcopal en la carta que mandó a través de su secretario, él va a venir en calidad de jefe de Estado y quien lo recibe por eso es el presidente de la República. Pero a muchos lugares el Papa no puede ir, porque puede ser que el Estado Vaticano no tenga relaciones diplomáticas. Sin embargo, eso no impide que nuestra oración beneficie a aquellos que no pueden recibir la visita del Sumo Pontífice, ¿ven? Entonces, esa calidad de jefe de Estado precisamente nos lleva a nosotros a darnos cuenta que aquí existe el concordato en Colombia y que por lo tanto las relaciones de la Iglesia Católica con el Estado colombiano se mantienen. Hace poco precisamente el presidente Santos estuvo allá en visita al Papa Francisco, tuvo una audiencia de 15 minutos, habló con él y seguramente que conversaron de muchas cosas, pero lo hacen es precisamente por esa cordialidad, por esas relaciones diplomáticas que existen entre un Estado y otro. Pero todo eso ¿para qué? ¿Por qué el Estado Vaticano tiene relaciones con los demás estados? Porque tenemos también que hacer uso de los medios que tenemos, de las maneras como los estados se relacionan, como los seres humanos se relacionan, para también tratar de llevar el mensaje de la paz, el mensaje de la salvación, el mensaje de Jesucristo. Entonces no podemos ser ajenos a la manera como el mundo obra. Precisamente en nuestra diócesis el obispo nos insistía hace poco en conocer también de todo aquello que tiene que ver con la administración pública, con respecto a aquellos que se van a lanzar para los consejos municipales y para las alcaldías y la gobernación. ¿Por qué? Porque nuestra tarea es iluminar, nuestra tarea es orientar. La iglesia no se mete en política, ni lo debe hacer, ni un sacerdote, ni un consagrado, pero sí tenemos la tarea de iluminar. No es para decirle haga esto o aquello, este es el candidato, no, sino sencillamente para que formándonos en todo ese tipo de cosas, pues podamos iluminar la realidad. Por eso la iglesia se convierte para la sociedad en madre y maestra, en guía, en una luz que ilumina ante la oscuridad. Todos nosotros podemos entonces tener
tener esa capacidad, y debemos buscar también no solo dedicarnos de una manera muy juiciosa a servirle al Señor, sino llevarlo y darlo a conocer en cualquier lugar y en cualquier momento o acontecimiento que nos toque vivir. Bueno, hablábamos hace un momento de cómo el Papa siempre visita muchos lugares del mundo. Juan Pablo II fue un atleta precisamente de la fe, así lo llamaron, porque recorrió muchos lugares del mundo. También lo hizo Benedicto, también lo está haciendo el Papa Francisco de una manera heroica, podríamos decirlo, porque un hombre de la edad en la que él está, tener esa capacidad de buscar, de ir, de hablar, de reflexionar, pues a uno siempre le cuestiona y lo alegra lógicamente, porque hace una tarea muy hermosa de llevar la misericordia, como él siempre lo ha dicho. Eso es lo que hace él, llevar la misericordia a todos los lugares, mostrar el rostro de Jesucristo. Pero en todas estas visitas y en todas estas salidas que hace el Papa Francisco de la Ciudad del Vaticano a otros lugares del mundo, hay un acontecimiento que a mí me impacta mucho y que quisiera compartirlo con ustedes. Son las Jornadas Mundiales de la Juventud. Es de los eventos que más personas aglutina, convoca y abarca, porque son millones de personas las que van, y estas Jornadas de la Juventud precisamente se dice que las últimas superó los 2 millones, casi los 3, hablan de mucha cantidad porque es muy difícil lógicamente contabilizar. Los que oficialmente van, es fácil decirlo, pero los que van de una manera más espontánea, sin ninguna inscripción y eso, pues también suman y son muchísimas personas. Vimos precisamente cómo en el 2013 se realizó en Río de Janeiro y en el 2011 se realizó en Madrid, en España. Estas Jornadas Mundiales de la Juventud fueron convocadas en el año 84 y 85 por el Papa Juan Pablo II, por San Juan Pablo II. Y lo hizo un domingo de Ramos del 84 y la oficializó el año siguiente, en el 85, y a partir de ahí se han venido realizando en muchos lugares del mundo. Se ha realizado en Buenos Aires, Argentina, se ha realizado en Sydney, Australia, se ha realizado en Filipinas, se ha realizado ya por 2 ocasiones en España, se ha realizado en muchos lugares. Vemos, como les decía, estas últimas aquí en nuestro continente, la del año antepasado, todo lo que sucedió y todo lo que se realizó hermosamente. Entonces, ¿todo esto para qué? Para que nos motivemos a darnos cuenta de que ser misioneros, ser discípulos de Jesucristo implica movernos, implica buscar estrategias y maneras, y esta manera de evangelizar la juventud ha ido pegando mucho. De hecho, de aquí de nuestro municipio, hace muchos años se asiste, hay un grupo de personas, unos y otros se van como turnando para estar en estas jornadas, y ha habido siempre representación. Esto, vuelvo y les digo, hace parte de la tarea que realiza Pedro en nuestra actualidad de lo que es la evangelización. El Papa los reúne, les habla, son unas jornadas sumamente hermosas, y todo lo hace Pedro, que les venía diciendo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo convocó Pedro, lo convocó el Papa, y por eso todos asistimos, o al menos los que podemos, con la ayuda de Dios hay que tratar de asistir a este evento. El próximo año va a ser en Cracovia, y yo los invito también, ojalá busquemos el himno, ya salió el himno, está en YouTube, para que lo busquemos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta canción los lleva a uno a reflexionar, a pensar, a entrar en paz, a entrar en oración, y todo eso hace parte de la evangelización, porque es un evento sumamente grande. Y yo vuelvo y les insisto, apoyemos con nuestra oración, apoyemos a las personas que desean ir y quieren ir a representar el municipio, tengamos la capacidad de unirnos todos para que estas personas que quieren hacer el bien lo logren, porque no es simplemente porque se va a pasear. Yo participé en la de España y es una cosa maravillosa. Uno se hace amigo de aquel que va y comparte con uno la fe, y allá no hay distinción porque es de un país o es del otro, de este color o del otro. Nos une Jesucristo, y es una cosa hermosísima que cuando lo seguimos por televisión, pues más o menos alcanzamos a vislumbrar lo que esto significa, pero ese acontecimiento de fe mundial alrededor del Papa,
Papa, del sucesor de Pedro, del representante de Cristo en el mundo, es sumamente hermoso. Entonces yo los invito, ojalá veamos ese video y apoyemos, como les digo, a aquellos que quieren ir a representar nuestro municipio y nuestras parroquias en Cracovia. Va a ser el año entrante, como les digo, a mediados del año siguiente. Entonces por ahí creo que se hacen llamar los cracovianos de una manera muy simpática. Entonces vuelvo y les digo, apoyémoslos cuando estén haciendo sus ventas o sus rifas, y si personalmente queremos también hagámoslo. Pero vuelvo y les digo, el testimonio que uno puede dar y lo que se puede ayudar y avanzar en este acontecimiento mundial de la Iglesia es muchísimo. Entonces oremos, sobre todo, como les decía, para que todas las personas que del mundo entero deciden ir a este acontecimiento, a este encuentro con el Papa, pues les favorezca y se conviertan también en evangelizadores. Yo les agradezco mucho en este día que estén pendientes de este programa, que aprendamos y que ojalá sea también una oportunidad para que dialoguemos de muchos temas, no solo aquí a través de este medio, sino también de manera personal. Siempre estamos disponibles para hablar con ustedes, y que ojalá pues se vaya gestando también un deseo muy grande de ser apóstoles, de ser evangelizadores, de unirnos cada vez con mayor ganas y con mayor deseo por esta obra de la evangelización, por esta obra de la salvación, a través precisamente de lo que nos enseña Jesucristo. Aquí que hay una fe tan viva, hay un deseo tan grande de seguir a Jesucristo, de amarlo en su iglesia, pues que lo podamos hacer. Por eso que la Santísima Virgen María, la Inmaculada, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, nos ayude siempre a permanecer fieles a su divino Hijo Jesucristo, para que siempre con nuestras acciones hagamos que Él sea conocido y amado. Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Aun cuando estamos en el error, nos abraza con su amor, con su sangre nuestro dolor al fin se sanará. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si no perdonamos, ¿quién ganará? ¿Quién puede sostenerse en pie? Si Él nos perdona, nosotros también hagamos como nuestro Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En la cruz Él nos redimió, de la tumba resucitó. Jesucristo es el Señor, al mundo hay que anunciar. Bienaventurados los misericordiosos,
alcanzarán misericordia. Bien, amables televidentes, entonces los invito para que busquen el video, para que conozcan la invitación del Papa y para que siempre escuchemos bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Un feliz día, el Señor les bendiga.